Muy bien, queridos hermanos, para mí es un privilegio acompañarles en esta ocasión. Me siento muy agradecido con nuestro Padre Celestial y a cada uno de ustedes esperamos por la gracia de Cristo que este tema pueda contribuir para su crecimiento y desarrollo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que allí donde usted se encuentra, yo quiero pedirle dos cosas. Número uno, que usted haga provisión de tener una Biblia en sus manos. Busque por favor una Biblia que usted tenga delante para que usted lea la Biblia con sus propios ojos, de tal manera que lo que usted lea allí contribuya para que usted edifique su fe en Cristo Jesús y usted ponga sus ojos en Cristo y corra con valentía la carrera que le aguarda por delante. Número dos, quiero pedirle que luego de tener su Biblia allí delante de usted para mirarla, para leerla, para que su fe se fortalezca en la bendita palabra del Señor, quiero pedirle en segundo lugar que usted me acompañe haciendo una oración en esta ocasión. Vamos a orar para que nuestro Padre Celestial ilumine nuestras mentes y nosotros podamos mantener una actitud de aprendizaje, sometiendo nuestras opiniones, nuestros criterios y sobre todo nuestra voluntad a la autoridad de la palabra de Dios, para que así nosotros podamos recibir el Espíritu Santo impartido hoy a través de nuestra palabra bendita. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, en el nombre bendito de Jesucristo, solamente en sus méritos, solamente por su gracia, solamente porque estamos escondidos en Cristo, Señor, delante de tu trono. Nos atrevemos, Señor, a entrar en santa audiencia delante de ti y pedirte en el nombre bendito de Jesús que en esta hora, Padre, tú envíes la promesa de tu Santo Espíritu a nosotros, Señor, para dirigir nuestras mentes y corazones al conocimiento de toda verdad en Cristo. Y que al contemplar a Cristo, Señor, en tu palabra, podamos ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo a quien contemplamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús, y te lo agradecemos desde ya. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, quiero por favor invitarles a que usted abra su Biblia en primer lugar en la epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos en el capítulo número 11. Epístola a los Hebreos, capítulo número 11. Y vamos a leer, por favor, los versículos 1 al 3. Versículos 1 al 3 de Hebreos, capítulo número 11. Leamos lo siguiente. Noten que no estamos leyendo cualquier texto acerca de la fe. Estamos leyendo el texto que por excelencia describe aquello en lo que consiste la fe. ¿Qué cosa es la fe? Leamos con atención Hebreos 11, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Es pues la fe la certeza. ¿De qué cosa? De lo que se espera. La convicción de lo que no, ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Y aquí hay algo demasiado importante. Demasiado importante. Nota esto. Por medio de la fe, entonces, nosotros podemos creer en aquello que no vemos. Y esto es demasiado importante. ¿Por qué razón? Porque
en el paradigma de conocimiento occidental, se nos inculca, se nos enseña a través de los modelos educativos de Occidente que usted solamente puede creer en aquello que ve, en aquello que sus sentidos pueden comprobar. De acuerdo al texto, la fe es esperar y creer en lo que no se ve, tener convicción de lo que no se ve. Entonces, notemos esto. Esto no quiere decir que Dios espera que nosotros creamos en Él sin darnos ningún aliciente que apele a los sentidos para que podamos nosotros crecer en la fe. Les doy un ejemplo. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y escribas, creed, y luego le dijo, si no creéis en mí, creed por lo menos a las obras. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque si ellos creían en las obras que veían, sería un primer paso hacia la creencia y fe en Cristo como el Mesías de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios esperaba ayudar su incredulidad por medio de obras y señales que, apelando a sus sentidos, atención, los elevaran en la escalera de la fe hasta que su fe se posicionara en Cristo como el Mesías. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, la fe, de acuerdo al versículo número 1 de Hebreos 11, es convicción de lo que no se ve y certeza de lo que se espera. De acuerdo con el versículo número 2, se nos dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora noten el versículo número 3. Atención. Antes de hablar de cualquier testimonio de algún patriarca importante en relación a cómo ese patriarca ejerció fe en Dios y por medio de lo cual logró cualquier cantidad de cosas, antes de hablar de la galería, de la vitrina heroica de la fe, la palabra nos dice aquello en lo que la fe consiste. Mira aquello en lo cual se basa la fe. Y esto es demasiado importante. Versículo número 3 dice la Biblia, por la fe entendemos. ¿Entendemos qué cosa? Mira la primera cosa que se entiende por medio de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por medio de qué cosa? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Wow! ¡Qué versículo tan maravilloso! De acuerdo a lo que estamos leyendo, la primera cosa en lo que la fe consiste es creer, entender, estar convencido y confiar que el universo fue constituido, creado, llamado a la existencia por medio de la palabra de Dios. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto es demasiado importante. ¿Por qué razón? Porque vamos a mirar en el tema que el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal daba señales a través de la ejecución de milagros con la finalidad de que las personas pudiesen confiar por medio de lo que podían ver en aquello que Dios podía hacer en ellos en los ámbitos que ellos no podían ver. Ya vamos a profundizar sobre este aspecto, pero vamos a centrarnos en primer lugar sobre la primera parte del versículo que nos dice lo siguiente. La fe es entender, creer que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Vamos entonces a ver en qué consiste esa palabra, cuál es la característica esencial de la palabra de Dios. A diferencia de la palabra
de las criaturas que Dios creó. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra que Dios pronuncia, entre el aliento de la boca de Dios y la palabra que las criaturas pronunciamos? ¿Cuál es la diferencia? Para ello, vamos nosotros en primer lugar a mirar el Salmo número 33. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al Salmo número 33. Y vamos a comenzar a leer en el versículo número 6. Salmo 33, versículo número 6. Mira lo que dice, por favor, la palabra de Dios. Dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Notemos esto. ¿Qué nos está diciendo la Biblia acá? La Biblia nos está diciendo, y esto lo podemos ver desde Génesis capítulo número 1, que todo cuanto existe, el universo, todo cuanto existe, que anteriormente no existía, porque la Biblia no parte de la premisa filosófica de la preexistencia o de la existencia eterna de la materia, como lo hace la filosofía aristotélica, tampoco parte de la preexistencia del alma, como lo hace la filosofía platónica. La Biblia parte de la nada. El universo no existía, no era, no estaba en ningún lugar, no existía. Y dice la Biblia que por la palabra de Dios, por el aliento de la boca de Dios, los cielos y el ejército de ellos fueron creados. ¿Qué quiere decir eso? Pongamos un ejemplo con Génesis capítulo número 1. Antes de Dios hablar en Génesis capítulo 1, versículo 3, antes de que Dios dijera, sea la luz no existía. No había absolutamente nada. Pero cuando Dios le da nombre, atención, cuando Dios le da nombre y con su boca y aliento pronuncia el nombre de lo que anteriormente no existe, en el instante de ser pronunciada la palabra, en el instante de ser nombrado aquello que ahora tiene nombre, en ese instante comienza a existir la luz. Y cuando Dios la llama por nombre, comienza a existir. Esto es algo que escapa por mucho a cualquier posible imaginación. Escapa por mucho a cualquier posible discurso de paradigma científico que pueda explicarlo, explicitarlo delante de nuestras razones. Esto es imposible comprenderlo si no se acepta por medio de la fe. Pero lo interesante es que desde el inicio de la Biblia, atención, desde el inicio de la revelación bíblica, la creación entera existe como habiendo sido estructurada por la palabra de Dios. La creación es lingüísticamente estructurada. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios va nombrando va existiendo. Y esto es maravilloso, maravilloso. Esto se conoce como una creación de la nada, donde ubica, atención con esto, donde ubica el relato de la creación a la palabra de Dios como el agente de la creación y la cosa o elemento más poderoso del universo. ¿Ok? Repito esto. La palabra de Dios es posicionada por medio del relato de la creación como el agente de la creación y la cosa más poderosa del universo. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Ahora, mira esto. Mira lo que dice el Salmo 33 acerca de la diferencia que existe entre la palabra del Creador
y la palabra nuestra como criaturas. ¿Cuál es la diferencia? Mira lo que dice la Biblia. Salmo 33, versículo número 8 y 9. Vamos a leer mejor hasta el versículo número 10. Dice así, atención. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y si alguien pregunta por qué hay que temerle, por qué hay que respetarlo, por qué hay que honrarlo con la mente y corazón supremamente, ¿por qué razón? Mira lo que dice el versículo 9. Porque él dijo, aquí está la diferencia, esto es palabra del Creador, él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y por esa razón, los versículos 10 y 11 nos dicen lo siguiente. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hace posible que el consejo de Jehová permanezca para siempre, que su palabra permanezca para siempre, mientras que el consejo de maquinaciones de las naciones sea frustrado por la palabra del Señor? ¿Cuál es la razón? La razón es porque la diferencia entre la palabra del Creador y la palabra de las criaturas se encuentra en el hecho de que la criatura, a diferencia del Creador, cuando pronuncia algo, cuando promete algo, cuando enuncia con su boca, con su aliento, palabra, esa palabra, para ser cumplida, debe ser acompañada por esfuerzos humanos, por obras humanas para cumplir la palabra. Por ejemplo, si yo hago una promesa a mi hijo y yo le digo a mi hijo, mañana a las 9 de la mañana saldremos al parque. Pregunto, ¿debo yo mañana a las 9 de la mañana obrar, esforzarme, añadir obra y esfuerzo para cumplir mi palabra? Claro que sí. Pero cuando el Creador habla, cuando el Creador pronuncia con sus labios aliento y enuncia la palabra, atención, lo que sale de su boca es la obra misma. Es el poder de obrar aquello que la palabra pronuncia. Cuando el Creador habla, su palabra es el poder que ejecuta la obra. Y no hay que esperar una obra para que cumpla su palabra. No, la obra es su palabra. Su palabra es la obra que ejecuta con poder aquello que su palabra contiene en el discurso. Y es por esa razón, que cuando nosotros leemos Juan capítulo 14, por favor acompáñame, Juan capítulo número 14, y vamos a leer el versículo número 10. Juan capítulo 14, versículo número 10, en el contexto de la pregunta que formula Felipe acerca de muéstranos al Padre, Señor, y nos basta. Mira lo que Jesús entonces le responde a Felipe. Juan capítulo 14, versículo número 10. Mira esto. Atención. Juan 14, 10 dice así. ¿No crees, hablándole a Felipe, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y ahora dice, atención, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, atención, ¿qué es lo que todo lector esperaría leer para completar la frase de Jesús? Cualquier lector, utilizando su capacidad de anticiparse al discurso, cualquier lector hubiese esperado leer lo siguiente, sino que el Padre que mora en mí, Él habla las palabras, porque se está hablando de palabras. Pero ahora mira cómo Jesús completa la frase. En vez de decir palabras, Jesús dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué cosa? Las obras. ¿Te das cuenta?
porque cuando el Padre habla, la misma palabra lleva el poder para ejecutar la obra que la palabra está enunciando. ¿Se da cuenta? La palabra es la obra poderosa. De esa manera nosotros podemos ver la diferencia entre la palabra del Creador y la palabra de la criatura. Ahora, vamos a ver entonces lo siguiente. Atención con esto. Alguien podría decir en este momento que podemos entender nosotros y podemos acordar, podemos estar de acuerdo en que la palabra que Dios pronuncia con sus mismos labios y aliento tiene el poder en sí misma para cumplir aquello que la palabra anuncia. ¿Ok? Muy bien, podemos acordar con eso. Pero alguien podría decir, la palabra que nosotros tenemos a disposición, la palabra de Dios, la palabra escrita, el testimonio de la Biblia, probablemente no contenga el mismo poder que la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué podríamos nosotros responder ante semejante posibilidad de duda? Vamos entonces, antes de proseguir, a citar un ejemplo que se encuentra en Mateo capítulo número 3. Mateo, por favor, capítulo número 3. Mateo capítulo número 3 y vamos a leer a partir del versículo número 16. Mateo capítulo número 3, versículo número 16. ¿Ok? Vamos a ver. Dice así, atención. Mateo capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice. Y Jesús, dice la palabra, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora mira, atención. Y hubo una voz de los cielos que decía, atención con esta voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pregunto, ¿esa voz que desciende de los cielos penetra en el oído interno de Cristo? Mueve con sus ondas la cadena de huesecillo para que su tímpano vibre y su nervio auditivo reciba los impulsos nerviosos que el cerebro va a decodificar para que Cristo escuche la voz del Padre que lo proclama hijo. Esa voz salió del Padre, ¿sí o no? Claro que sí, sale del Padre. ¿Jesús la cree? Sí, Jesús la cree. Ahora nota lo que va a pasar. Jesús va al desierto para buscar en oración la presencia de Dios y crecer en el conocimiento de su misión. Y en ese momento Jesús ayuna 40 días y 40 noches. Y después de ese ayuno, Jesucristo siente hambre. Después de aproximadamente 6 semanas de ayuno, Jesucristo tiene hambre. Y cuando tiene hambre, aparece el tentador. ¿Y qué le dice el tentador? Mira lo que le dice el tentador, versículo número 3 del capítulo número 4 de Mateo. Mateo capítulo 4, versículo número 3. Atención con lo que vamos a leer. Dice así. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, ¿qué es exactamente lo que el tentador está poniendo en duda? ¿Qué es lo que el tentador está poniendo en duda? El tentador está poniendo en duda la palabra de Dios que Jesús escuchó con sus propios oídos. ¿Sí o no? Sí. Y cuando el tentador pone en duda la palabra de Dios que Jesús escuchó con sus propios oídos, ¿qué responde Jesús? ¿Qué responde el Hijo de Dios? ¿Qué responde? A ver, vamos a ver cómo responde. Versículo número 4.
Él respondió y dijo, vamos a ver si la Biblia dice esto. Él respondió y dijo, a ver, yo oí, Satanás, la voz del Padre con mis propios oídos. ¿Dice eso Jesús? No. ¿Por qué razón Jesús no responde al tentador citando las palabras que él mismo con sus propios oídos oyó? ¿Qué es lo que Jesús hace? Jesús cita, atención, la palabra escrita como teniendo la misma autoridad, la misma jerarquía, el mismo poder para enfrentar la tentación que la palabra que oyó con sus propios oídos. Y en vez de decirle a Satanás, Satanás, yo mismo escuché la voz del Padre con mis oídos, lo que dice es, escrito está, citando el capítulo número 8 del libro del Deuteronomio. Jesús se aferra a la palabra escrita, elevándola al mismo grado de poder, autoridad y jerarquía que la misma palabra que salió de la boca del Padre, cuyo aliento movió, ¿qué cosa? El tímpano de Cristo. ¿Te das cuenta? Jesús confía en la palabra escrita y esto es una cuestión que los apóstoles creyeron y a lo cual se aferraron. Vamos a leer, antes de ir a Marcos capítulo número 2, vamos a leer un testimonio más de lo que hemos dicho en relación con la comparación entre la palabra escrita y la palabra pronunciada por el aliento mismo del Padre. Mira lo que dice, por favor, acompáñame a segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, y acompáñame por favor al capítulo número 1, segunda epístola de Pedro, capítulo número 1, y vamos a leer por favor el versículo número 16 hasta el 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. Vamos a leer brevemente lo que dice la Escritura. Dice así. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ok. Pedro está diciendo, señoras y señores, nosotros los apóstoles somos testigos oculares, presenciales, en carne propia de la gloria de su majestad y les hemos dado a conocer esto que nosotros predicamos como testigos presenciales. Ok, muy bien. Sigamos leyendo. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pregunto, ¿cuál ocasión de vida está citando el apóstol Pedro que él compartió con Cristo cuando escuchó la voz del Padre que proclamaba al Hijo como el Hijo a quien el Padre ama y en quien se complace? ¿Qué ocasión está citando Pedro? La ocasión de la transfiguración de Cristo en Mateo, por ejemplo, capítulo 17. ¿Ok? Ahora mira lo que va a pasar aquí. Atención con esto. Mira lo que va a pasar. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Pedro está diciendo, señores, esta voz movió mi cadena de huesecillos. Esta voz yo no la soñé. Esta voz fue tan real que nosotros mismos la oímos. Y ahora mira lo que va a pasar. Atención. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Versículo 19. Ahora, por favor, presta atención a lo que la palabra dice. Mira lo que dice aquí. Versículo 19. Tenemos también, mira esto, tenemos también la palabra profética ¿más qué? Más segura.
Ya va, un momento. Vamos a terminar de leer y luego vamos a volver a ese más segura. A ver, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una pregunta. Cuando el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Yo les hago una pregunta. ¿Más segura que qué cosa es esta palabra? ¿Más segura que qué? De acuerdo con el contexto, la palabra profética es más segura que el testimonio de vida con cuyos ojos y oídos Pedro oyó la voz de Dios y vio la gloria del Padre que cubría a Cristo. La palabra profética es más segura que el testimonio apostólico vivencial. Ustedes pueden creer eso. Ustedes pueden ver hasta qué punto la palabra de Dios, la palabra escrita, profética, es más segura. Hermanos, la palabra escrita se nos ha dado a nosotros como algo más seguro que si nosotros hubiésemos visto con nuestros propios ojos la gloria de Dios cubriendo a Cristo en el monte de la transfiguración. Y como si nosotros hubiésemos mucho más segura aún que si nuestros oídos hubiesen oído la voz de Dios proclamando a Cristo su propio Hijo. Así de segura es la palabra escrita, así de firme es la palabra inspirada de Dios, así de jerárquica, así de completamente llena de autoridad, así de poderosa es la palabra escrita, que es más segura que haber oído con los propios oídos o haber visto con los propios ojos la voz del Padre y la gloria de Dios cubriendo a Cristo. Imagínense ustedes eso. Eso es maravilloso. Muy bien. Habiendo dicho esto, vamos ahora a Marcos, capítulo número 2. Porque en Marcos, capítulo número 2, nosotros nos encontramos una historia que nos va a ilustrar el poder que la palabra tiene para operar, para cumplir, para ejecutar lo que la palabra dice. Vamos a ver Marcos capítulo número 2. Marcos capítulo número 2 nos presenta la ocasión en la cual Jesucristo se encontraba en Capernaum. Y en ese lugar Jesucristo va a realizar un milagro que es la curación de un paralítico. Ahora, para que nosotros no leamos la escritura fuera de contexto, por favor, ponga su mirada en Marcos capítulo número 2. Ponga su mirada en la Biblia. Marcos capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? ¿Lo miró? Ok, suba sus ojos un poquito y note qué viene antes de Marcos capítulo número 2. Viene la curación y sanación de un leproso. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué será que esto es importante? Bueno, noten por qué. La curación del leproso se produce de esta manera. Jesús va pasando y un leproso lo consigue en el camino y se postra delante de él y le dice a Jesús, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Mira lo que dice la Biblia. Atención. Versículo número 41. Versículo número 41 del capítulo número 1 de Marcos. Capítulo 1 de Marcos, versículo 41. Mira lo que Jesús hizo. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Aquí hay algo maravilloso. En este milagro de la curación del leproso se combina la palabra de Cristo que dice, quiero, sé limpio,
y se combina el poder de Cristo que extiende la mano e imparte vida a lo que era carne muerta. Porque si la lepra puede ser definida en palabras simples, yo sé que la lepra es producida por un bacilo, ¿ok? Sé que la lepra es producido por elementos microscópicos conocidos como, por ejemplo, el bacilo de Hansen, ¿ok? Sabemos eso, pero si hay una manera de describir la lepra tal cual como la Biblia lo registra, es que la lepra era carne muerta. O mejor dicho, la lepra era muerte en la carne. ¿Ok? Muerte en la carne. Y aquí en el milagro de la curación, Cristo extiende la mano y cuando dice, quiero ser limpio con su palabra, su toque imparte vida ¿en quién? Su toque imparte vida en lo que era muerte en la carne. Y aunque Jesús, por causa de la ley, por causa de la Torá, por causa de la revelación profética en el Antiguo Testamento, Jesús no podía tocar al leproso porque se contaminaba. El toque de vida, en vez de contaminarse con muerte, imparte vida donde había muerte, haciendo retroceder la muerte misma. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? El toque de vida del maestro hace retroceder la muerte, la reprende, y en vez de que la muerte lo contamine a él, él imparte vida y hace despejar, retroceder la muerte. ¿Ok? Ahora mira esto. En Marcos capítulo número 2, Jesús va a hacer un milagro, atención, en donde no va a combinar palabra con su mano. Aquí no hay palabra y extensión de mano. Aquí no hay palabra y toque. En Marcos capítulo número 2, ¿qué es lo que hay? Mira lo que hay. Atención. Marcos capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Marcos capítulo número 2, versículos 1 y 2. La escritura dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y ahora dice, atención, versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué era lo que Jesús les daba? ¿Qué era lo que Jesús les impartía? ¿Qué era lo que Jesús hacía para las multitudes congregadas? ¿Qué hacía Jesús? Mira lo que dice el versículo 2. Y les predicaba la palabra. Ahora, yo voy a invitarte a que tú leas la misma introducción, pero ahora en Lucas. Por favor, deja un marcador de Biblia, deja tu dedo o un marcador de Biblia, como es, en este caso tengo yo acá, ¿ok? Mi marcador de Biblia lo voy a dejar en Marcos capítulo 2 porque vamos a regresar allí. Y acompáñame, por favor, a a Lucas capítulo número 5. ¿Ok? Deja tu marcador, ¿ok? En Marcos 2 y acompáñame a Lucas capítulo 5. Lo que vamos a hacer en Lucas es leer la misma introducción del milagro del paralítico, pero en palabras de Lucas. Mira lo que dice. ¿Recuerdas que la muchedumbre estaba congregada y Jesús les predicaba la palabra? Mira cómo introduce Lucas. Atención. Mira lo que introduce Lucas. Versículo número 17 del capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice la Biblia. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Atención con lo que va a venir. Atención. ¿Recuerdas que cuando las muchedumbres estaban congregadas, tanto que no cabían a la puerta, qué es lo que Jesús hacía? Jesús les predicaba la palabra. Ahora mira cómo completa Lucas la introducción. En vez de decir, y Jesús les predicaba la palabra, mira cómo lo completa Lucas. Atención. Y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar. Les hago una pregunta. ¿Será que Marcos y Lucas están hablando de lo mismo en palabras diferentes? En otras palabras,
¿Será que aquello que Marcos dice les predicaba la palabra, Lucas lo dice, el poder del Señor estaba con él para sanar? Absolutamente, absolutamente. ¿Por qué razón? Porque el poder de Dios está ¿en dónde? En su palabra. El poder del Señor para sanar está ¿en dónde? En su palabra. Y de eso se trata el milagro de Marcos capítulo número 2. Así que por favor acompáñame a Marcos capítulo número 2 nuevamente. Antes de seguir leyendo el versículo número 3 de Marcos capítulo 2, permíteme decirte algo muy, pero muy importante acerca de los milagros de Jesús. Atención con esto. La palabra milagros que aparece en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que representa el esfuerzo más meditado, reflexivo, pensado y articulado de la vida de Cristo, un evangelio de implicaciones universales, un evangelio maravilloso que no solamente reporta la obra terrenal de Cristo, sino que asciende en explicaciones celestiales de lo que la obra terrenal de Cristo significaba. Esa es la diferencia de Juan y los sinópticos. Mira lo que vamos a decir. En el Evangelio de Juan, la palabra milagros aparece en el idioma griego como semeia. ¿Qué quiere decir eso? La palabra semeia es la palabra plural o el sustantivo plural de semeion. ¿Qué quiere decir eso? Mira esto. La palabra semeion se utiliza para traducir una palabra castellana al español, que es la disciplina que los médicos estudian en la universidad para aprender a diagnosticar a los pacientes a través de sus habilidades clínicas. Esa palabra es semiología. Es la disciplina médica que enseña a los doctores a identificar la enfermedad por la manifestación externa de síntomas y señales que indican cuál es la enfermedad que está detrás. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, la palabra semeion y su plural semeia en el Evangelio de Juan quiere decir que los milagros de Cristo son señales. ¿Qué quiere decir eso? Los milagros de Cristo son señales externas que nos ayudan a creer en lo que el poder de Dios puede hacer en el ámbito invisible. Voy a decirlo de otra manera. Los milagros de Cristo son ejecuciones de poder visibles para ayudarnos a creer en el poder de Dios para obrar en los ámbitos invisibles. ¿Ok? De eso se trata. Marcos, capítulo número 2, es el clásico ejemplo de Jesús obrando un milagro para enseñarnos algo de su poder con relación a los ámbitos que nosotros no vemos, a los ámbitos invisibles. ¿Ok? Así que vamos a leer brevemente. Dice así el Señor. Versículo número 3 de Marcos capítulo número 2. Marcos capítulo número 2, versículo 3. Dice así. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y atención con el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, por supuesto incluyendo al paralítico, ¿ok? No es que Jesús ve la fe de los amigos y por ver la fe de los amigos sanó al que no tenía fe. No, no, no. Jesús ve la fe de ellos, incluyendo al paralítico. El paralítico tenía fe, ¿ok? Entonces mira esto. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Mira lo que Jesús va a decir al paralítico, pero antes de leer lo que Jesús dice, por favor piensa un momento en lo siguiente. Vamos a pensar un momento en lo siguiente. A ver, comenzando el tema dijimos que el relato de la creación, el Salmo 33, Hebreos capítulo 11 y casi toda la Biblia
coloca, atención, coloca como agente de la creación, ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios, la cosa más poderosa de todo el universo, fue el agente de la creación. Ahora bien, esa misma palabra, cuando aparece en Juan capítulo número 1, diciendo, en el principio era la palabra, traducido del sustantivo griego logos, en el principio era el logos, que es la traducción técnica equivalente de la palabra hebrea dabar, que quiere decir palabra. Entonces, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pregunto, esa palabra en el versículo 14, ¿quién es? De acuerdo a cómo Juan la identifica. En el versículo 14 de Juan capítulo 1, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Quién es esa palabra de Dios que ejecutó la creación del universo? Esa palabra es Cristo mismo. Cristo mismo es quien ejecutó lo que Dios se dispuso a hacer cuando inició la creación. ¿Ok? Entonces nota esto. Cuando nosotros vamos a leer lo que Jesús le dijo al paralítico, te hago una pregunta. ¿Nosotros estamos oyendo la misma palabra que creó los cielos y la tierra, sí o no? Cuando escuchamos la palabra de Cristo al paralítico, estamos escuchando la palabra por medio de la cual los cielos fueron creados, ¿sí o no? Sí. Cuando oímos la palabra de Cristo, estamos oyendo la misma palabra que inició todas las cosas y por cuyo poder todas las cosas subsisten, ¿sí o no? Sí. Oh, entonces lo que estamos leyendo es que cuando Cristo le habla al paralítico, la palabra de Cristo va a lograr algo, va a hacer algo. Su palabra lleva el poder, su palabra es la misma obra, su palabra está acompañada por el poder divino que cumple lo que la palabra anuncia. Y cuando Cristo entonces, mirando al paralítico, le dice, hijo, versículo 5, hijo, tus pecados te son perdonados, algo sucedió. Hijo, tus pecados te son perdonados. La misma palabra que creó los cielos y la tierra en ese instante perdona el pecado. El perdón del pecado, o mejor dicho, el perdón de los pecados es pronunciación de palabra divina que se pronuncia sobre el pecador. Y pregunto, ¿qué ocurre cuando esa palabra se pronuncia sobre el pecador? ¿Qué ocurre? ¿Será que esa palabra cuando se pronuncia sobre el pecador sencillamente hace que el pecador sea constituido legalmente justo delante de Dios, pero cualitativamente, esencialmente, el pecador no experimenta absolutamente nada? ¿O será que cuando Dios pronuncia su palabra del perdón, el pecador experimenta la obra de Dios? ¿Qué será? ¿Cuál de las dos opciones será correcta? Permítanme decirle que el milagro de Marcos capítulo número 2 es la enseñanza bíblica que nos muestra que cuando Cristo perdona el pecado, algo ocurre con el pecador. ¿Qué ocurre? Vamos a leer. Mira lo que va a ocurrir aquí. Cristo entonces le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces, de acuerdo al versículo 6 y 7, se encuentran allí los escribas y doctores de la ley, los fariseos, que cavilan en sus corazones diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y entonces Jesús, conociendo lo que esta gente cavilaba en sus mentes, les dice lo siguiente. Versículo número 8.
¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús le dice eso a los escribas y fariseos. Y ahora Jesús les va a decir algo. Atención con lo que Jesús les va a decir. Mira lo que Jesús les va a decir aquí. Versículo 9. ¿Qué es más fácil? Atención. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, atención, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. A ver, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. A ver, ¿cómo podemos entender esto? Vamos a ver. Atención. Si Jesús es un impostor, como los fariseos y escribas están pensando, ¿cuál de las dos opciones es más fácil? ¿Qué le sería más fácil decir a Jesús? ¿Le sería más fácil decir, hijo, tus pecados te son perdonados? ¿O le sería más fácil decir, hijo, toma tu lecho, levántate y comienza a caminar? ¿Cuál de las dos cosas le sería a Jesús más fácil decir si Jesús fuese un impostor como los fariseos están pensando? Si Jesús fuese un impostor, le sería más fácil decir, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque no tiene el poder para levantarlo. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué ocurre si Jesús no es un impostor, sino que es el Hijo de Dios que ha venido con la autoridad del Padre para pronunciar la misma palabra que ejecuta las obras de Dios? ¿Qué le es más fácil decir? Si Jesús es quien dice ser. Si Jesús es quien dice ser y no es un impostor, entonces lo que le es más fácil decir es, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque precisamente para eso ha venido. Él vino para perdonar los pecados de la humanidad. Y el perdón del pecado y la liberación del mismo es, atención, lo que Jesús ha venido al mundo para hacer. Por eso le es más fácil decir en primer lugar, hijo, tus pecados te son perdonados, porque para esa obra vino. Ahora mira esto, atención, Jesús sigue diciendo así, versículo 10, atención. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Atención, mira lo que Jesús le está diciendo. Ok, ustedes están cavilando en sus corazones, dice Jesús. Y yo entiendo que ustedes están cavilando. Y yo les pregunto, ¿qué es más fácil decir? ¿Levántate? ¿O qué es más fácil decir, hijo, tus pecados te son perdonados? Ok, pero ahora, dice Jesús, para que ustedes sepan, para que ustedes crean, para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, ahora yo les voy a dar la demostración del poder de mi palabra. Ahora yo les voy a mostrar lo que mi palabra tiene poder para hacer en el ámbito visible. En el ámbito que ustedes pueden ver, en donde sus mentes y ojos pueden certificar porque lo ven, yo les voy a dar una muestra de lo que soy capaz de hacer en el ámbito que ustedes no pueden ver, en el ámbito invisible. ¿Y qué es lo que Jesús va a hacer? Mira lo que va a hacer. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué interesante lo que Jesús hace. Les hago una pregunta. ¿Cómo hizo Jesús para curar al leproso en el milagro anterior? Jesús le dijo algo al leproso y extendió su mano y le tocó y lo sanó. ¿Cierto? Cierto. Ok. Pero ahora, ¿qué hace Jesús con el paralítico? Jesús no extiende la mano. Jesús no extiende su brazo para alzar al paralítico. Jesús no hace eso. Jesús le da una orden con su palabra. Jesús, para sanar al paralítico, le da un mandamiento, una orden con su palabra.
Ahora nota, el paralítico tiene dos opciones. El paralítico puede decirle a Jesús, Señor, gracias por perdonarme. Gracias por decir que estoy perdonado. Pero la única forma en que yo pueda levantarme es si tú me sanas primero, yo me podré levantar y voy a obedecer tu voz. O la segunda opción, el paralítico puede creer. Atención con lo que vamos a decir. El paralítico puede creer que la palabra que perdonó su pecado sanó todo su ser hasta el punto de sanar su fuerza, su físico, su cuerpo, su organismo. La palabra del perdón sanó su ser para habilitarlo a cumplir la orden que Cristo con su palabra le da ahora. ¿Y qué es lo que el paralítico hace? El paralítico creyó que la palabra que lo había perdonado lo había habilitado para levantarse en cumplimiento de la palabra de Cristo. ¿Y qué hizo el paralítico? El paralítico creyó, hizo el intento y en el instante en que hizo el intento para levantarse, la palabra que lo había sanado, acompañada del poder divino, suplió el hecho y el paralítico se levantó y anduvo. ¿Te das cuenta? Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía. Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes. Página 231. Yo voy a intentar compartir mi pantalla. Vamos a ver si yo puedo hacerlo. Vamos a ver si me permite, por favor, este programa un momento. Permítanme ver si yo puedo compartir mi pantalla. Voy a pedirle a mi amigo Alejandro que me escriba, por favor, un momentito acá en el chat privado si ustedes están viendo mi pantalla. A ver, ¿están viendo mi pantalla? Yo espero que sí. Espero que sí la puedan estar viendo. Yo voy a compartir un momentito. A ver, sí, creo que ustedes están viendo mi pantalla. Muy bien. Yo voy entonces a leer esto que se encuentra aquí en el deseado de todas las gentes, página 231. 231. Atención con lo que vamos a leer acá. Atención. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá. Atención con esto. Voy a leer esta partecita acá. Mira esto. Dice así. La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma ¿de qué cosa? De pecado. Oh, maravilloso. Vamos a saltar al párrafo siguiente. Mira esto. En algunos casos de curación, atención, mira lo que dice acá. En algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida. Nota esto. Pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica, fue concedida. Oh, y ahora mira esto. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación ¿de qué? Del pecado. Oh, resulta que cuando pedimos liberación del pecado, según esta cita, Dios nos concede inmediatamente lo que estamos pidiendo. No dilata el otorgamiento de la petición, no lo dilata. Ahora mira lo que dice este texto en relación con el milagro del leproso y el paralítico. Atención.
en la curación del paralítico de Capernaum, Cristo volvió a enseñar la misma verdad. ¿Qué verdad? La verdad que había enseñado con la curación del leproso. ¿Qué verdad? La verdad de que Cristo concede liberación del pecado instantánea a quien se lo pide. No dilata el otorgamiento de la petición. ¿Te das cuenta? Y ahora mira lo que dice. Hizo ese milagro. Jesús hizo el milagro del paralítico de Capernaum. ¿Para qué? Hizo ese milagro para que se manifestase su poder de perdonar. ¿Qué cosa? Los milagros. Y ahora mira lo que nos va a decir este texto. Atención. Página 234, párrafo 2. Mira lo que dice acá. Mira lo que Cristo le dice al paralítico y mira, por favor, lo que sucede. Mira lo que sucede cuando Cristo perdona al paralítico. Atención, dice así. Ahora, con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo, señores, atención, estamos viendo el comentario inspirado sobre Marcos capítulo 2. Mira lo que dice. Ahora, con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo. ¿Qué dijo el Salvador? Mira lo que dijo el Salvador. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora vamos a ver qué sucedió. ¿Qué sucedió allí en el alma del enfermo? ¿Qué sucedió en el paralítico? Mira lo que sucedió. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. ¿Se da cuenta? Y ahora dice, la paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Y ahora dice, atención, atención, porque estamos hablando solo del perdón de pecados. Atención, su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano, el culpable pecador perdonado. Pregunto, de acuerdo con lo que estamos leyendo, queridos amigos, de acuerdo con lo que estamos leyendo, ¿qué sucedió con el paralítico cuando Cristo pronunció su palabra de perdón? ¿Qué sucedió con su ser entero? Su ser fue transformado. ¿Cómo? Por la misma palabra que pronuncia perdón, su ser es transformado para habilitarlo para cumplir la próxima palabra de Cristo, la orden de levantarse y caminar. ¿Te das cuenta? Pregunto, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos nosotros aprender? Oh, mira lo que podemos aprender. Vamos a citar un texto que se encuentra en el discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo. Voy a compartir de nuevo pantalla para que ustedes vean conmigo esta cita. Por favor, vamos a mirar lo que dice este texto. Es el discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo. Discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo en la página 97. Acá está. Vamos a leerlo aquí. Mira lo que dice. El discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo, página 97. Mira lo que dice. Párrafo número 2. Página 97, párrafo número 2. Mira lo que dice este poderosísimo texto. Atención, voy a subrayarlo acá. Voy a subrayarlo. Mira esto. Está aquí conmigo, lo voy a subrayar para que ustedes puedan verlo. Permítanme agrandar esta pantalla acá. Ok, aquí está. Mira esto. Dice la palabra inspirada. Dice lo siguiente. Mira esto. Dice así. Aquí está resaltado para que lo veamos todos. Dice, el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. Escucha esto. No es solo el perdón por el pecado.
es también una redención, liberación, rescate del pecado. Atención, el perdón es la efusión del amor redentor que transforma, ¿qué cosa? Transforma el corazón. Y ahora mira cómo continúa la cita. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También dijo: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué significa esto para nuestro tema, queridos amigos y hermanos? ¿Qué significa esto? Significa, queridos amigos y hermanos, que cuando Cristo pronuncia su palabra de perdón sobre un pecador que confiesa su culpa, confiesa su pecado y ejerce fe en Cristo, cuando Cristo pronuncia su palabra de perdón y le dice al pecador: te perdono tus pecados, esa palabra transforma el corazón, sanándolo para que el corazón del hombre se convierta en capaz de obedecer la palabra de Cristo de ahora en adelante. ¿Te das cuenta lo que la Biblia enseña? Y para reforzar y concluir nuestra idea, vamos a cerrar con un texto bíblico que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo número 1. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos número 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos 3 y 4. Mira, por favor, lo que la Biblia enseña. Dice así. Versículo número 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice el Señor: como todas las cosas, atención, porque no dice algunas cosas, no dice parte de las cosas, no dice algo del poder, no, mira lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pregunto, ¿cuánto te ha dado Dios en el instante en que crees en Cristo y lo recibes como tu Salvador? ¿Cuánto te ha dado de su divino poder? ¿Cuánto? ¿Qué dice el versículo? Vamos a leer de nuevo. El versículo dice: bueno, algunas de las cosas importantes para comenzar a salvarnos nos han sido dadas, pero posteriormente se nos añaden algunas en un tiempo futuro inesperado. No dice eso el texto. El texto dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pregunto, ¿por medio de qué cosa se te da ese poder? ¿Por medio de qué cosa se te imparte todas las cosas de su divino poder? ¿Por medio de qué cosa? Mira cómo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y por medio de qué cosa tú conoces a aquel que nos llamó por medio de su gloria y excelencia? ¿Por medio de qué lo conoces? Mira lo que dice el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde se encuentran esas preciosas y grandísimas promesas? ¿Dónde están? Están en la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios se nos conceden todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de Cristo. Por medio del conocimiento de Dios se nos dan todas las cosas de su divino poder por medio de lo que está escrito en sus preciosas y grandísimas promesas. ¿Y qué ocurre cuando nosotros las recibimos? ¿Qué ocurre? Mira lo que ocurre. Dice así: para que por ellas, es decir, para que por medio de las promesas escritas en su palabra, para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina. ¿Cuándo yo me hago participante de esa naturaleza divina? ¿Cuándo? Cuando yo creo, cuando yo recibo a Cristo, cuando yo creo en la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios capítulo número 1, versículos 14 y 15. Cuando creo en su bendita palabra, me hago participante de su naturaleza divina, y por medio de esa naturaleza divina yo soy hecho capaz de ¿qué cosa? ¿De qué cosa soy hecho capaz? Mira lo que dice el versículo. Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pregunto, ¿cuándo soy hecho yo capaz, por medio del poder de su palabra, de participar de la naturaleza divina que me hace victorioso sobre las concupiscencias de la carne, que son la causa de la corrupción del mundo? ¿Cuándo me hago participante de la victoria sobre las concupiscencias de la carne por medio de las cuales el mundo me esclaviza? ¿Cuándo me hago capaz de vencer? ¿Cuándo me hago capaz de ser participante de la naturaleza divina? ¿Cuándo me hago capaz de escapar de la corrupción del mundo? ¿Cuándo me hago capaz? En el instante en que Cristo me da su bendita palabra. Cuando creo en esa bendita palabra, en ese instante, el poder de la palabra transforma mi corazón al darme perdón, y en ese mismo instante en que soy perdonado, soy transformado para ser capacitado, habilitado para vencer por medio de la naturaleza divina que me hace participante por medio del poder de su palabra. Querido hermano y amigo, Dios no enseña en su palabra que cuando tú y yo creemos en Cristo, nos hacemos capaces de vencer los pecados grandes, aborrecibles y externos, pero los pecados ocultos, los pecados de carácter, los pecados de defectos de carácter, de pasiones pecaminosas, a las cuales se cede, a las cuales se cae, a las cuales se acaricia. La palabra de Dios no enseña que esos pecados no serán vencidos ahora, sino serán vencidos en un tiempo futuro indeterminado, cuando se reciban los refrigerios de la lluvia tardía. No, Señor, la palabra no enseña eso. La palabra enseña que cuando creo, en el momento en que creo, yo recibo el poder del perdón, el perdón poderoso que, al ser pronunciada la palabra de Cristo sobre mí como pecador, ese momento me transforma. Esa palabra me transforma, me cambia, me hace capaz, me hace nueva criatura. De manera que cuando Dios pronuncia su palabra de perdón, en el instante Dios tiene ahora delante de sí una nueva criatura con un nuevo corazón, capaz de caminar en sus mandamientos de ahora en adelante. La palabra de Dios transforma cuando se cree. La palabra de Dios transforma y cambia en el instante en que se recibe. Porque la misma palabra que de las tinieblas produjo la luz, produce justicia y vida en el corazón del pecador penitente que les recibe por la fe. Habiendo dicho esto, quiero invitarte a orar para que tu fe sea firme en lo que no puedes ver, en el poder y la obra de la palabra que no se ve. Puedas creer en el poder transformador de esa palabra. Aférrate a ella, créele a ella y recíbela para que tu corazón sea sano y puedas ser habilitado para caminar en los pasos
de Cristo Jesús. Oramos. Nuestro Padre Celestial, bendito y santo sea tu nombre hoy y siempre. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, por darnos el poder de tu palabra, por darnos la bendita palabra con poder suficiente para perdonar y transformar a todo aquel que cree. Señor, he aquí el dilema de la fe. ¿Creeremos en esa bendita palabra o no creeremos, Señor? Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que la fe en tu palabra debe ser depositada enteramente, que tu palabra tiene poder para perdonar y tiene poder para transformar en el mismo instante que otorga el perdón. Señor, ayúdanos a creer y comprender que desde el momento en que soy perdonado, soy capacitado para obedecerte. Ayúdanos a creer eso, Señor, y a guardar más y más de tu gloria, más y más de tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde.